Probablemente al que esté en el púlpito, al que esté en la sinagoga, probablemente al que esté en el templo, Cristo lo sacaría a latigazos del templo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos esta vez muy contentos por volver a estar con ustedes. Tenemos algo pendiente, 3 episodios de podcast que se los vamos a llevar por clics, por acá mismo en un solo video. Tengan todos ustedes un saludo cordial de parte de Ruta 6 y lo que será también parte de nuestra cápsula Flash TV. Esta vez... Tema polémico. Sí, por supuesto. Ahora, el título de este tema va a iniciar con esta pregunta. Voy, Que te escucho. te la hago, Fran. ¿Puede un ateo creer en Dios? Sé que es una pregunta Rara, ¿no? ilógica, pareciera. Pero Bueno. para eso nos acompaña Francisco García, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. Oh. Y vamos a ver qué es lo que nos puede responder Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, hermano. Y ateo desde los 9 años. Desde que, bueno, un ateo puede creer en Dios, puede creer en Dios. Ahora, ¿puede un ateo creer en el Dios de las religiones? Esa vendría siendo la discusión. ¿Tú crees en el Dios de las religiones, Luis? Bueno, mira, yo soy católico desde que me bautizaron, ¿Cuándo te obviamente bautizaron? muy chico. ¿Tú tomaste esa decisión? Por supuesto que no, nadie la toma y ya es parte de nuestra cultura, ya es parte de nuestra tradición. Eso. Pero yo creo que hoy creo en Dios de manera muy diferente a lo que me enseñaron, pero sigo creyendo en Dios, por O supuesto. sea, la relación con Dios evoluciona. Sí, y evoluciona al pasar los días, al pasar los años, por supuesto. Pues te digo, el ateísmo también evoluciona. O sea, no solo a nivel conceptual, a nivel de pensamientos plurales y desde qué lugar se es ateo. Se puede ser ateo desde Nietzsche hasta Marx, hasta Freud, ¿sabes? Eh, ahora, ¿puede un ateo creer en Dios? Sí, yo soy un ateo hoy. Hoy por hoy yo soy un ateo que cree que hay un principio ordenatorio del mundo. Que hay un principio, que el mundo tiene un principio y que está contenido en un orden. ¿Me explico? Y que con ese orden nosotros podemos tener una relación no religiosa, no antropomórfica. O sea, yo no creo en el Dios con forma humana. Yo no creo en un Dios que escribió la Biblia, pero no sabía que la tierra era plana. O sea, en la Biblia se escribe cómo Dios creó el mundo, pero ese Dios que creó el mundo y que inspiró al profeta no sabía que la tierra era plana y por eso el profeta dice que Dios se movía por la faz del abismo. ¿Cuál abismo si la tierra es una esfera? O sea, se podría decir que aquellas personas que están con el tema de las conspiraciones, que dicen que la Tierra es plana, ¿acaso se podría hacer una acotación que esa es su manera de tener una relación con Dios? Bueno, o sea, ¿O es que ven a Dios desde ese punto de vista de la conspiración? es que no, o sea, de verdad no he tenido la dicha y espero no tenerla nunca de hablar con un terraplanista más de 5 minutos, entonces no sé qué idea sobre Dios pueda tener. Pero el hecho es que la Biblia dice que la tierra es plana, o sea, que Dios se movía en la faz del abismo y después cuando pasamos a Josué, que es quien libera a Israel, Josué, lo que él plantea ahí dice claramente que el sol gira alrededor de la tierra, o sea, por lo menos que él lo creía así. Entonces vemos que son unos profetas inspirados por Dios, pero es un Dios que le está dictando mal la copia, el dictado. Cuál es el ámbito social que más piensas tú que cree en Dios? O sea, la alta sociedad, la, la media Uf, sociedad, uf. la sociedad media.
clase media o la clase baja. ¿Quiénes son los que, bueno, para ti, cuáles son los que creen más en Dios? Dios, ok. Te voy a responder sencillo. Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche. Nosotros vivimos en una sociedad que ya no cree en Dios. Ahora, hay un núcleo de esa sociedad que es consecuente con el mensaje cristiano. O sea, nosotros, los pobres de espíritu, estamos dispuestos a compartir todas nuestras cosas y repartirlas a cada cual según su necesidad. Para ser cristiano, lo dice taxativamente los Hechos de los Apóstoles. Creyeron en su palabra, fueron bautizados, vendieron todas sus cosas y las repartieron a cada cual según su necesidad. Es- Convivían. Esto es hermoso, ojo, porque yo soy un ateo cristiano además. Convivían unánimes en el templo, repartían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. ¿Y sabes cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina del partimiento del pan. ¿Ves? Entonces yo creo que de esa manera, consecuente con el mensaje de Cristo o de los primeros cristianos, porque acuérdate que el Nuevo Testamento se escribió ciento y tantos años después de que Cristo existió, entonces ahí es donde empiezan las complicaciones, pero más allá de eso el mensaje es universal. Cuando tú agarras medio kilo de harina pan, weón, y haces unas arepas y las compartes con tu vecino, y salvas la cena de tu vecino, tú eres más cristiano que cualquiera que esté en el púlpito, en la sinagoga. Probablemente al que esté en el púlpito, al que esté en la sinagoga, probablemente al que esté en el templo, Cristo lo sacaría a latigazos del templo. Hoy por hoy, creo que el 99.9% serían sacados a latigazos del templo. Pero la conclusión sería, entonces, la clase media es la que cree más en Dios. Para la clase media, para la clase media aspiracional. O sea, la clase media que aspira a ser rica y distinguirse lo más que pueda de los pobres, Dios no existe, Dios ha muerto. O sea que Invita a cualquier persona de la clase media a que venda su carro, a que venda su casa y la reparta a tu los niños de la percepción calle. es que la clase baja es la que más cree en Dios. Sí, y es mi percepción porque lo he visto. O sea, es la que vive en más consecuencia con Cristo, con el cristianismo. O sea, lo he visto. O sea, yo he visto personas en las zonas más deprimidas de este país, donde he llegado a vivir incluso. He visto personas compartir con su vecino una canilla con un huevo. Y van y lo parten y muchas personas comen de eso. Es la misma percepción que yo tengo sobre el cristianismo. Ojo, no estoy hablando mal de la clase media porque No, no ni la están alta, ni la ni alta. de nadie. O sea, tú no estás obligado a ser cristiano. O sea, solo te estoy diciendo que si tú no vendes todas tus pertenencias y las repartes a cada cual según tu necesidad, no eres cristiano. Eso no quiere decir que seas malo ni que seas bueno. Ojo. Es impresionante porque la percepción que yo tengo desde el punto de vista del cristianismo es que puedo ver por lo menos en ti y en varias personas que conozco que a pesar de ser ateos, su comportamiento, su manera de llevar la vida es muy parecida a lo que dicta la doctrina del cristianismo, hasta la del mundo católico, que es amar al prójimo sobre todas las cosas. Y hay muchas personas que habitan siempre en las iglesias, pero que no son consecuentes con el mensaje poderoso de Jesucristo. Claro. Bueno, fíjate que ser consecuente, ser coherente con tu palabra, es lo más difícil de este mundo. No solamente a nivel religioso, porque quizás cuando hablamos del cristianismo la vara está muy alta y podamos, como tú dijiste, parecernos lo más posible. Pero mira, o sea, existen personas en este mundo muchísimas veces que le dicen a cualquier persona que la aman, que son la persona más importante en tu vida y le parten el corazón hoy y al otro día están de rumba. Como si nada pasó, o sea, eh, es esa persona mala, es humana. Por eso, Ahora, está preparada para
casarse con con los compromisos que asume con su palabra, probablemente no le alcance la vida para alcanzar ese nivel de madurez y ojalá que sí. Por eso digo que la congruencia es algo muy importante, porque es lo que crees, lo que dices, lo que actúas. Exacto. Y es un ejemplo que siempre, sobre todo a mi madre, sobre todo a mi esposa, le digo, conozco gente que no cree en Dios, pero que son personas hechas de una manera que pareciera lo contrario, parecen fieles creyentes de Cristo. Es tal vez un fenómeno y también es un buen mensaje que dice que no hay que asistir a alguna iglesia para ser una buena persona. No, en este caso, bueno, no es mi pensar, pero se podría decir, no se necesita creer en Dios para hacer el bien. A partir de allí, yo creo que nace esta gran incógnita que se puede creer en Dios siendo ateo. Tal vez sea una pregunta que está mal formulada, Correcto, correcto, pero es muy interesante al mismo tiempo. correcto. Bueno, fíjate, Dios es inmortal, te Por pregunto. supuesto que sí, Es infinito, por supuesto que sí, es perfecto. por supuesto. Entonces, para algo que es perfecto, ¿cómo le atribuyes tú la idea de bien y mal? O sea, ¿cómo puede caber el mal ahí? O sea, cuando hablas de la naturaleza de Dios, ¿ves? Entonces, Siempre ha existido el mal. entonces eso forma parte de las pasiones humanas, de las relaciones humanas, la idea del bien y el mal. Ahora, el Dios perfecto, el que nos habita, el Dios de Spinoza, yo los invito a conocerlo porque da cuenta de un orden, de un principio ordenatorio del mundo del que todos formamos parte. Ahora bien, la pregunta que tú me dices, ¿puede un ateo creer en Dios? Desde el punto de vista de las religiones que enjaulan la fe humana, que es un fenómeno potente humano, desde ese punto de vista, un ateo no puede creer en Dios. Desde el punto de vista de un principio ordenatorio del que todos formamos parte y que a todos nos habita, sí. Y en eso sí creo y por eso estoy conmovido en los últimos años de mi vida y doy gracias a Dios por reconocerlo y habitarlo y habitarme en él. Ahora, después de escuchar todo esto, ¿no? Que nos dices, quiero hacer una reflexión, ¿no? Claro. Tal vez un paréntesis. Ok. Y trayendo el tema un poco a lo mío, Ajá. un poco al tema de la política, de lo Ok. político. Porque si un ateo no cree en Dios, eso significa ser ateo. Ujú. ¿Por qué un ateo sí cree en la política? Ok. ¿Por qué un ateo es afecto a un estilo de Estado, Ujú. a un estilo de gobernar? En su mayoría son de izquierdas Ujú. y tienen símbolos, y tienen como símbolo, perdón, tal vez a un Hugo Chávez, Sí. a un Fidel, Ok. a un Carlos Marx, Ujú. Che Guevara. En su Claro. mayoría, también me he fijado que los ateos son de izquierda. Ok, ok. ¿Por qué creer en el hombre como una figura tal vez autoritaria, como una figura de poder en la política y no creer en Dios? ¿Acaso son amores distintos el que le puedes tener a Dios desde el creer?
y no creer en Dios, pero sí creer con un gran amor, yo diría bohémico, en la figura del Estado, en la figura de un líder político. Te voy a dar una respuesta psicológica. Existe una gran diferencia entre el amor y la devoción. Y sí, son amores distintos. El amor a Dios nos habita y nosotros habitamos en Él. El amor al poder, el amor a la política, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos y las consecuencias que eso tiene. O sea, nosotros no podemos estar por fuera de la política como seres humanos. No es posible. El apolítico, o sea, yo solo le creo a alguien que es apolítico cuando se vaya a la selva y coexista él solo en la selva y sobreviva. Ese es el único apolítico que existe. Los demás, todos tenemos que cumplir normas, necesitamos de los otros. Y en esa necesidad de los otros surgen los liderazgos. Y surge un fin inmanente de la sociedad civil, que es el Estado. Y el Estado es una réplica del intento de las religiones por enjaular el poder de la fe humana, el poder que ellos le atribuyen o se autoatribuyen, el poder de Dios. Dele me gusta y dele a compartir a este podcast que saldrá a través, de nuestro canal de YouTube, Luciano Noticias Venezuela, en esta cápsula de la cápsula Flash, pero también, por supuesto, Ruta 6. El ateo, por supuesto que no cree en Dios, pero hoy aprendimos que el ateo puede amar y muchas veces puede amar más que los que creen en Dios. Es un buen mensaje, es una buena reflexión. Y recibir amor de Dios, del universo, del principio ordenatorio que todo lo gobierna y que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá y darle a la campanita de notificación para que siempre estemos más cerca de la noticia y de buenos capítulos como este. Muchas gracias. Hasta luego. Se les quiere. Para todos.